La composición. Una definición posible nos dice que la composición se refiere al orden, las proporciones y las correlaciones de las distintas partes de una obra de arte. Tanto en las artes plásticas como en el cine, la composición es la organización de la superficie de la imagen, es decir, la disposición general de las líneas, el movimiento conjunto, la disposición de luces y sombras, la armonía de los colores, la ubicación de los personajes y los objetos, etc. Es un concepto complejo, pero, para simplificar, la composición tiene que ver con cómo se organizan los elementos dentro del cuadro. No es lo mismo encontrar a un personaje u objeto en un sector del cuadro que en otro. La forma, el tamaño, el color y la disposición o lugar en el cuadro de los personajes y objetos nos transmiten diferente información. Cuando componemos un cuadro, es decir, cuando ubicamos a los sujetos y objetos frente a cámara, tenemos que pensar estratégicamente qué lugar van a ocupar y qué efectos queremos que ello produzca. Esto se vincula a que nosotros, los humanos, estamos atravesados por patrones de interpretación de las imágenes que condicionan la manera en que vemos lo que vemos. Esto es inconsciente y no depende de nuestra voluntad. En este sentido, cuando se habla de la composición de algo, se dice que está bien compuesto o mal compuesto. Un cuadro bien compuesto es aquel que transmite una sensación de equilibrio y armonía entre los elementos que lo integran, que produce una sensación de reposo. Para esta tarea, la de componer adecuadamente, existen una serie de reglas o técnicas que se pueden aplicar. Como todo en el arte, estas reglas pueden romperse, pero para hacerlo se tiene que ser muy consciente de qué se está rompiendo. El origen. Euclides, un matemático griego, sostuvo que la división más lógica de un todo, pensemos en una línea recta, se daba a través de la división de una longitud en media y extrema razón. Esto quiere decir que la partición más lógica del todo es la desigual, no en mitades o partes iguales, sino aquella en que el todo es la suma de dos longitudes desiguales, donde una será mayor que otra. De lo propuesto por Euclides se desprende algo de gran relevancia para el arte de la composición, que la partición desigual impresiona a los ojos mucho más que aquella en que las partes son iguales. En lo concreto, esto se traduce en que un objeto ubicado en donde se produce la partición desigual es más atractivo a los ojos que un objeto ubicado en el medio. En el año 1509, el franciscano Fra Luca Pacioli di Borgo, junto a su amigo Leonardo da Vinci, presentaron su estudio acerca de la divina proporción. Inspirados en lo planteado por Euclides, coincidieron con él en el altísimo porcentaje de obras de arte en las que el objeto o sujeto protagónico aparece descentrado, desplazado del centro de la composición. Descubrieron la existencia de un patrón que se repetía casi sin excepción. Se dieron cuenta que hay un desplazamiento intuitivo de los elementos con respecto al centro. La composición en el cine. En cine, el cuadro tiene una proporción rectangular, es decir, una relación desigual entre base y altura. En sus comienzos, la proporción era de 4:3, 4 partes de base por 3 de altura, con un aspecto más similar a un cuadrado. Con el paso del tiempo, esta proporción fue variando, arribando así a un cuadro más apaisado, un 16:9, 16 partes de base por 9 de altura. En el cuadro cinematográfico existen puntos de máximo interés. Como en la pintura o fotografía, en casi toda composición existe algún sujeto u objeto que capta la atención del espectador y, alrededor del cual, tendremos la sensación de que se organizan el resto de los componentes. Estos son los puntos de máximo interés, es decir, aquello que más atrae nuestra atención cuando vemos una imagen. El interés o la atención del espectador se centran en estos puntos de interés y disminuyen en los sectores que están más alejados de ellos. Esto es importante porque no queremos que el espectador se distraiga con elementos o sectores del cuadro que no son de nuestro interés, a la par que buscamos hacer que nuestras imágenes sean armoniosas, tengan esa sensación de equilibrio de la que hablamos. A este fin existen los denominados puntos fuertes del cuadro. Estos son el resultado de la aplicación repetida de los cálculos matemáticos de Fra Luca Pacioli di Borgo y Leonardo da Vinci sobre la divina proporción a lo largo del perímetro del cuadro. Así, se obtienen 8 puntos, 2 por cada lado.
Si los unimos, el cuadro queda atravesado por dos líneas horizontales y dos verticales, que al cruzarse producen 4 puntos, que son los llamados puntos fuertes. Estos nos van a ayudar a la hora de pensar cómo componer con equilibrio y focalizando la atención de los espectadores. Reglas o técnicas de composición. Como se mencionó al principio, existen una serie de reglas o técnicas que nos van a ayudar a componer el cuadro de forma armoniosa y equilibrada y, a su vez, centrar la atención del espectador en los puntos de la imagen que nos interesa que lo hagan. Acá es donde se vuelven importantes esos puntos fuertes de los cuales hablamos. La regla de los tercios. Surge de unir los puntos fuertes tanto en sentido horizontal como vertical. Así, el cuadro queda dividido en tercios verticales y horizontales. La regla de los tercios es una técnica de composición visual pensada para crear una imagen balanceada y placentera a la vista, evitando que el centro de interés corte a la imagen por la mitad o quede en el centro del cuadro, dando una sensación de simetría que no se está buscando. En estas líneas imaginarias, y sobre todo en los puntos de intersección, los puntos fuertes, es donde deberíamos ubicar a nuestros sujetos u objetos de interés. No hace falta que los ubiquemos de forma milimétrica, sino aproximada. Las horizontales. Si unimos los puntos fuertes de forma horizontal, tendremos una división del cuadro en tercios horizontales. Las líneas horizontales pueden conformar horizontes, es decir, líneas horizontales o casi horizontales que dividen la información visual del encuadre en dos partes bien diferenciadas. En general, no es un encuadre muy aceptado aquel que ubica el horizonte en el tercio central, casi a la mitad. Esto es así porque genera dos sectores muy similares y no podemos diferenciar bien cuál estaría actuando como figura y cuál como fondo, a la par que las composiciones con la división al medio, recordemos a la divina proporción, no son por lo general las más atractivas. Así, lo más habitual será encontrar los horizontes en el tercio inferior o superior, dividiendo el cuadro en partes desiguales y haciéndolo más agradable visualmente. La ley de gravedad ayudará a encontrar más horizontes en el tercio inferior que en el superior. Otra aplicación importante de las horizontales es en relación a los ojos y la mirada. Cuando tenemos una figura humana en cuadro, se recomienda ubicar los ojos del personaje en la línea horizontal superior, aquella que separa el tercio superior del medio. Esta ubicación evita nuevamente la monotonía de situar a las figuras en el centro. Las verticales. Es recomendable para generar armonía y concentrar la atención del espectador ubicar a los sujetos u objetos en las líneas verticales que cruzan los puntos fuertes. Retornando nuevamente a considerar a la divina proporción, será más atractivo a la vista no ubicar los elementos en el medio, sino en el lugar en que se produce la partición desigual. Por lo general, en los planos más grandes es conveniente ubicar al sujeto u objeto en la línea vertical derecha. Acá entra en juego algo que se llama la ley de la mirada. Esta nos dice que si el personaje u objeto está ubicado en un extremo del cuadro y se encuentra mirando hacia ese mismo extremo, la otra área pierde importancia y la composición queda desbalanceada. Si, por el contrario, el sujeto u objeto está de un lado del cuadro y mirando al opuesto, el encuadre le da importancia hacia donde focaliza el interés del personaje. Por eso es más importante ver el espacio que está frente a él que detrás de él. Dependiendo de hacia dónde mira el personaje, la ley de la mirada nos dice que debe haber un tercio de cuadro por detrás y 2 tercios por delante. De forma sintética, es conveniente ubicar al sujeto en una de las verticales de los puntos fuertes y dejar más espacio en la dirección en que está mirando que detrás suyo. Por último, recordemos que las imágenes en cine no son tridimensionales, sino bidimensionales, es decir, no hay profundidad. Las imágenes se proyectan sobre una superficie plana que es la pantalla o el televisor. Lo que sí hay es un efecto de profundidad, y una forma de generarlo es utilizar las diagonales. Las diagonales. Para evitar la monotonía de las líneas horizontales y verticales se utilizan las diagonales. Son líneas imaginarias, no necesariamente rectas, que tienen una angulación de más o menos 25 grados con respecto a las horizontales y o verticales puras. La presencia de diagonales en las dos dimensiones del cuadro brinda perspectiva, sensación de profundidad. Todo elemento, personaje, objeto o escenario que nos parezca monótono puede ser enriquecido a través de la búsqueda de perspectiva por medio de las diagonales. Esto es algo que habrán visto o escuchado hablar alguna vez en relación a los puntos de fuga.
es decir, esos puntos en el que convergen las diagonales que generan sensación de profundidad. Para sintetizar, incorporar perspectiva y diagonales nos puede dar una sensación de mayor armonía visual a la par que nos pueden servir para direccionar la atención. La simetría. En esta técnica de composición, un eje central imaginario divide el cuadro en dos mitades, respecto al cual ambos lados se compensan perfectamente en simetría. Su uso, dependiendo de la situación, puede producir efectos muy particulares y diversos. Algunos directores cuyo estilo se caracteriza por el uso de la simetría son Jean-Pierre Jeunet, el cual la emplea para producir idealismo, ternura y armonía. Wes Anderson, en él la simetría otorga teatralidad ya que no pretende realismo, creando así su propio universo con personajes extraños y extravagantes. Stanley Kubrick, quien la empleó para lograr el equilibrio perfecto con líneas de fuga apuntando a un punto central que genera una sensación de completa estabilidad que despierta cierta incomodidad en el espectador en los casos en que los personajes son desequilibrados y locos. Nos propone personajes imperfectos en encuadres perfectos. En base a lo que vimos, se trata, por lo general, de apuntar a evitar la simetría, por considerarla aburrida y poco atractiva. Esto no es así necesariamente. La simetría puede ser utilizada, como en los ejemplos que vimos, para producir efectos narrativos muy particulares. Por lo general, se trata de brindar una sensación de perfección y equilibrio. Lo importante a la hora de emplearla es que seamos conscientes de los motivos por los cuales recurrimos a ella. Finalmente, resta aclarar que hay otras técnicas o reglas de composición además de las dos abordadas. Algunas de ellas son muy similares a las vistas y en otras intervienen factores que hasta ahora no abordamos, como la cantidad y el tamaño de los objetos, al igual que la iluminación y el color. En cuanto al tamaño y cantidad, de forma general, el tamaño de un objeto es muy importante a la hora de ubicar nuestro punto de máximo interés. Los objetos más grandes tienden a atraer más la atención que los pequeños. Esto queda más claro cuando rellenamos el encuadre con un único objeto o sujeto, evitando que otros elementos distraigan de lo importante. Por otra parte, el aislamiento también puede colaborar en focalizar el punto de interés. Podemos mostrar al objeto o sujeto en soledad, incluso pequeño dentro del escenario, pero si es lo único visible o no hay mucho a su alrededor, atraerá más nuestra atención. En relación al color, tienen mayor peso dentro del cuadro aquellos objetos o sujetos cuyo color contraste con el del fondo, así como también los objetos blancos destacan más sobre el negro que los objetos negros sobre el blanco. Por último, existen también otras formas de direccionar la atención y que están relacionadas a la composición, como es el caso del enfoque. Este puede ser selectivo, con la figura enfocada y el fondo no, concentrando la atención en ella, o total, figura y fondo en foco, lo cual se suele utilizar para tomas abiertas como en paisajes, en los que se busca captar los detalles con nitidez. Antes de finalizar, cabe destacar que el cine es la única de las artes visuales con movimiento y, por ello, la composición no siempre es la misma al comienzo del plano que al final. Lo que nos tiene que quedar en relación a la composición es que no da igual dónde ubiquemos los elementos en el cuadro. Cada posición produce un efecto y un sentido que tenemos que tener en cuenta desde el minuto cero.